Si quieres aprender a respaldar correctamente tu Active Directory, este video es para ti. Saludos estimado, mi nombre es Giancarlos Duarte y en este video te voy a mostrar cómo respaldar correctamente tu Active Directory con Windows Server Backup. Para respaldar correctamente nuestro Active Directory debemos resguardar el System State, el cual contiene los archivos del sistema, las configuraciones a nivel del registro de Windows, la carpeta del sysvol y la base de datos del Active Directory. Para comenzar nos vamos a mover al Windows Server Backup. Estando aquí vamos a seleccionar Backup Once. Y dentro del asistente vamos a dejar seleccionado Different Options. Pulsamos Siguiente. Entonces aquí no vamos a seleccionar la opción recomendada, que es un Full Server Backup, sino que vamos a seleccionar la personalizada. Pulsamos Siguiente aquí. Entonces aquí en Add Items vamos a agregar los recursos que vamos a respaldar. En este caso vamos a seleccionar el System State aquí. Pulsamos OK. Pulsamos Siguiente. Y con esto podemos seleccionar un disco local o una carpeta compartida. Para esta demostración vamos a seleccionar una carpeta compartida. Vamos a pulsar Siguiente aquí. Entonces aquí debemos colocar la ruta de nuestra carpeta compartida. Vamos a buscarla. Es en el file server 01, Backups. Y vamos a tomar esta ruta. Vamos a colocarla aquí. Dentro de esta carpeta, aquí es que vamos a guardar nuestros backups. Aquí vamos a heredar los permisos que ya tiene la carpeta. Pulsamos Siguiente. Y con esto, pues simplemente pulsamos aquí Backups. Y de inmediato se va a iniciar el respaldo de nuestro Active Directory. Vamos a dar unos minutos hasta que este backup termine correctamente. Correcto, como vemos ya el backup ha concluido con éxito. Aquí vemos las estadísticas. Si verificamos aquí en los detalles, podemos ver que el backup es de 12.39 GB. Y si vemos aquí en los archivos que fueron respaldados, podemos tener este log con todos los archivos que fueron respaldados con este backup del System State. Si nos vamos al final, aquí vemos la carpeta del sysvol, que se restauró correctamente, que están todos los archivos que tenemos actualmente en esta carpeta. Y si bajamos un poquito más abajo, tenemos la carpeta de la base de datos del Active Directory NTDS. O sea que con esto tenemos un backup completo de nuestro Active Directory. Y si tenemos algún siniestro y por alguna razón tenemos que restaurar, pues con este backup lo podemos hacer sin ningún problema. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que te sea muy útil y que lo puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda o pregunta, no olvides dejar tu comentario. Si por alguna razón aún no te suscribes al canal, por favor suscríbete. Así podrás estar al tanto de todos los nuevos videos que van a ir saliendo. No olvides activar la campanita y compartir el video. Sin más, nos vemos en el próximo video.